Muy buenas noches, que el Dios de misericordia les bendiga. Es un gozo estar nuevamente con ustedes y ha sido una semana de mucha bendición. Hemos recibido de parte de las personas que van a la iglesia, de las familias que van a la iglesia, hemos recibido fotos, videos donde muestran cómo ha sido ese servicio de oración de padres que oran por sus hijos y cómo ha sido ese servicio de escuela dominical. Y es una alegría verles trabajar. Los templos se han cerrado, pero la iglesia sigue de pie. Y en esta noche quisiera hacer nuestra reflexión en la palabra de Dios en Génesis capítulo 22 del versículo 1 al 19. Quisiera que leyéramos ese texto y vamos a leerlo del versículo 1 hasta el versículo 3. Es un pasaje muy interesante, una historia conocida por todos. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: a Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Que Dios bendiga su palabra. En esta noche quisiera, si me lo permiten, ponerle este título a este texto, y el título sería Obediencia Total. Y quiero dejarle esta verdad central a ustedes en esta noche, y es la siguiente: Dios hoy más que nunca te pide obediencia. Dios hoy más que nunca te pide obediencia. Y quisiera esta noche hablar de la obediencia a Dios. Y quisiera hacerlo a través de esta historia en el capítulo 22 de Génesis. Y saben, Dios a través de la historia ha esperado que el ser humano, que el hombre le obedezca. Ha sido su anhelo. De lo más profundo de su corazón ha sido ese el anhelo de Dios, que el ser humano, que el hombre, la mujer le obedezca, le ame, le siga. Pero lo que ha recibido del ser humano como respuesta es una ausencia total, es darle la espalda a Dios. Han intentado sacar a Dios de la familia, de la política, de todas las esferas de la vida. Han intentado sacar a Dios. Esa ha sido la respuesta del ser humano: sacar, echar a un lado a Dios. Es no obedecer lo que la Escritura dice, lo que ella ha dicho, lo que se ha cumplido y se cumplirá. El ser humano ha sido desobediente de esa palabra que está allí en la Escritura. Y ¿saben qué? Este pasaje es uno de los capítulos más importantes en la vida de Abraham. Podemos decir que este capítulo es la cumbre de la vida de él. Cuando estudiamos del capítulo 12 hasta el 21 de Génesis, encontramos que esta historia en este capítulo es la más dramática en la existencia de Abraham y de su familia.
quisiera desarrollar este pasaje en 2 puntos muy importantes. El primer punto que quisiera desarrollar con Génesis capítulo 1 del verso al 19 es: Dios prueba a Abraham. El versículo 1 nos dice que Dios, después que pasó estas cosas, Dios prueba a Abraham. ¿Saben? Dios quería saber quién era Él en la vida de Abraham. Dios estaba interesado en saber quién era Él en el corazón de Abraham. Dios se había dado a conocer a Abraham en todas las esferas de su vida. Se dio a conocer en su familia. Él se dio a conocer de una manera milagrosa. Dios le mostró a Abraham su misericordia. También mostró sus juicios. Es decir, Abraham conocía quién era ese Dios. Dios le había bendecido a Abraham. La bendición de Dios sobre Abraham había sido una bendición que había sobrepasado la vida de él. Había llegado a su familia, había llegado a sus sobrinos, había llegado a las personas que rodeaban a Abraham. La bendición había llegado a todas esas personas a través de la vida de Abraham. Es decir, Dios había bendecido a Abraham. Y llama la atención porque esas bendiciones que Dios le había concedido a Abraham era una manera también de que él conociera que Dios era el que lo sustentaba, que quien detrás del sustento que Abraham y su familia recibía era el mismo Dios. Es maravilloso. Miren, Dios prueba a Abraham porque los planes que Dios tenía para Abraham eran grandes. Era necesario que Dios probara a Abraham porque lo que Dios había planeado para la vida de Abraham no era cualquier cosa. Miren, Dios le había dicho a él que iba a ser una nación grande, que sobre la vida de Abraham, sobre la generación de Abraham iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Miren, de los descendientes de Abraham iba a nacer el Salvador del mundo. Es decir, que los planes que tenía Dios para Abraham eran planes grandes y maravillosos. No eran cualquier plan. Miren, el oro es probado con fuego. Y Abraham necesitaba ser probado así. Y el segundo punto que quiero trabajar con ustedes es acerca de 3 argumentos humanamente válidos para que Abraham no obedeciera a Dios. Quisiera que me pongan mucha atención a este punto. 3 argumentos humanamente válidos para que Abraham no obedeciera a Dios. El primero que quiero tratar de esos argumentos que pudo haber tomado Abraham para decirle a Dios: yo no te voy a obedecer. El primero es que Dios no pide sacrificios humanos. Miren, en estos más o menos Abraham para esta fecha
fecha tenía alrededor de 125 años. Dios le había hablado allí en el capítulo 12 cuando lo llamó a decirle de todos estos planes que tenía con él cuando él tenía 75 años. Pasan 25 años, Dios cumple la promesa y es darle a él un hijo. En esos 125 años de la existencia de Abraham, él no conoce a Dios como un Dios que pide seres humanos para que sean sacrificados como un culto a él. Él siempre observó que la adoración, el culto, la ceremonia de sacrificio que le hacían a Dios era una ceremonia donde ofrecían animales y animales en buen estado, pero nunca Abraham vio que Dios pedía seres humanos. Más, desde el capítulo 12 hay 5 veces hasta este capítulo donde Abraham hizo altares a Dios, hizo un culto a Dios y nunca ofreció un ser humano. Este podía ser un argumento válido para Abraham, para por lo menos cuestionar a Dios y decirle: Dios, ¿cómo así? ¿Cómo así? Tú me pides que yo sacrifique un humano, tú no pides sacrificio humano. Pero Abraham no hizo eso. Su obediencia fue total. Y miren lo que él hace cuando recibe esa orden de Dios. Y dice el texto: y Abraham se levantó de mañana y enabaldó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esa fue la actitud de Abraham. Tal vez teniendo ese argumento, él pudo haber cuestionado o decirle: Dios, no te obedezco. Pero Abraham fue obediente. Miren, otro argumento puede ser que Dios se contradice. Este es el segundo argumento que Abraham pudo haber tomado para decirle y cuestionar a Dios sobre lo que le pidió. Dios se contradice. Mire, Abraham pudo haber pensado: Dios hace 45 años me prometió un hijo. Esperé 25 años a esta promesa y me concede a Isaac. Me hace vivir con él alrededor de unos 20, 25 años. Yo aprendo a amarlo. Y ahora, Dios, tú me pides que lo sacrifiques. Tal vez Abraham pudo haberle dicho a Dios: Dios, tú te contradices porque después que me haces vivir estos 45 años desde que me prometiste a mi hijo, tú te pudiste haber ahorrado estos años, todo este tiempo. Pero Abraham no hace eso. Abraham está decidido totalmente en obedecer a su Dios. Es que Abraham había entendido quién era ese Dios. Abraham había vivenciado la realidad de Dios en su vida. Y miren, el tercer argumento. El tercer argumento que pudo haber tomado Abraham para no obedecer a Dios, para cuestionarlo, y es: Dios echó sus planes atrás.
Abraham pudo haberle dicho a Dios: mira, Dios, no te entiendo. Mira, Dios, no me cuadra en mi cabeza que después que tú me has metido en un plan donde en mí van a ser bendecidas todas las familias de la tierra, donde a través de mi descendencia tú vas a formar a un pueblo grande y poderoso. Dios, después que tú me das a conocer tus planes a través de mi descendencia de Isaac, ¿cómo es posible que ahora te echas atrás? Eso pudo haber pensado Abraham, decirle a Dios ese argumento. Tal vez Abraham con ese argumento, sabiendo que Dios es un Dios grande y maravilloso y que sus planes son concretos, Abraham pudo haberle argumentado eso a Dios. Pero Abraham no hizo eso. Miren lo que hace Abraham, una obediencia total. El texto dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Abraham estaba dispuesto a obedecer totalmente a su Dios. Abraham comprendió que Dios era real en su vida, que lo que Dios le había prometido, él lo cumpliría. Abraham logró comprender que el sustento venía de Dios. Abraham logró confiar en Dios, depender de Él, y eso lo llevó a él a ser obediente en cualquier circunstancia y totalmente, no importando si había argumentos humanamente que podían dar para que él desobedeciera a su Dios. Miren, quisiera darles estas conclusiones. Primero, ¿quién es Dios en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Quién es el Espíritu Santo en tu vida? ¿Será que Dios es alguien que tú solamente lo usas cuando lo necesitas? Cuando estás viviendo alguna crisis, cuando estás enfermo, cuando la economía no está bien en tu casa. ¿Será que tienes a Dios lejos de ti, por allá apartado? Tal vez arrinconado allá en tu corazón. Tal vez un día decidiste seguirlo, pero te echaste atrás. Pero Jesús está allí en lo más profundo de tu corazón. Hoy Él quiere ser el más importante en tu vida. Él hoy quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. Tal vez para muchos
la crisis que estamos viviendo de esta pandemia que está sobre toda la tierra sea una prueba. Pensemos, ¿quién es Dios hoy en medio de esa prueba en tu vida? ¿Quién es Dios en tu vida viviendo esta crisis que estamos viviendo nosotros? Miren, segunda conclusión, no hay ninguna excusa para obedecer a Dios. La Biblia nos habla que un día vamos a estar en la presencia de Jesús. Que un día todo ser humano, grande, pequeño, poderoso y no poderoso, estará delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es Jesús. Y allí no habrá excusa que valga. Seguramente Él nos va a preguntar: ¿por qué no me seguiste? ¿Por qué no me amaste? ¿Por qué no fui el Señor de tu vida? Tal vez en ese momento sacarás muchas excusas que humanamente podían ser válidas, pero delante de Jesús, el Señor, no serán válidas. ¿Saben? Dios siempre se ha manifestado en todos los tiempos. Él te ha llamado por muchas maneras para que vengas a Él, para que entregues tu vida a Él. Él siempre ha estado tocando a la puerta de tu corazón para que le recibas como el Señor y Salvador de tu vida. No busques más excusas. Entrega tu vida a Jesús hoy. Y para terminar, quisiera que después que usted acabe de escuchar esta reflexión, usted se arrodille, se incline a Dios y pida perdón a Él por las desobediencias que se han hecho. Que podamos llegar a Él y decirle a Él que nos perdone porque hemos desobedecido su palabra, sus mandamientos, que hemos estado viviendo lejos de Él sin tener en cuenta lo que la Biblia dice. Quisieras una oración a Dios en este momento, que le dieras a Él que Jesús, su Hijo, sea el Señor y Salvador de tu vida. Que a partir de hoy vas a llevar una vida de obediencia, de fidelidad, de amor hacia Él. Y tu vida va a ser una vida nueva y Él salvará. Que Dios te bendiga siempre.